Advertencia, este video contiene spoilers de los siguientes títulos. Por si es que alguno de ustedes aún no las ha visto y desea hacerlo, continúe bajo su propio riesgo. Sobre aviso, no hay engaño. Hola a todos, feliz mes de Star Wars. Al día de ayer fue el May the 4th y hoy es el Revenge of the 5th. Y quiero aprovechar este mes para hablar de la que es mi saga favorita y seguramente la favorita de muchos de ustedes, Star Wars. Pero, para hablar adecuadamente, necesito vestir apropiadamente. Sigamos. Sabemos que Star Wars no va a morir y se extenderá por mucho tiempo más. Así que quiero hablar de las series estrenadas hasta el momento, pero para hacerlo más interesante haré dos tops, uno personal y otro objetivo, porque me tomo muy en serio la trama y en mis análisis por lo general siempre hablo de este elemento. Yo soy guionista y esto para mí siempre será lo más importante. Pero como he dicho, soy fan de la saga. Me adentré en este universo a los 6 años y desde entonces he sido un consumidor regular de la franquicia. Ojo, eso sí, no he visto, ni jugado, ni leído absolutamente todo lo que ha salido, porque efectivamente es demasiado, y hay productos que francamente no valían mi tiempo. Pero lo que no he experimentado de manera propia lo he investigado por amigos y fuentes externas viables, por lo que sí estoy al tanto de los temas más importantes de la saga. Y no se preocupen, todo lo que hable en el video lo haré tomando en cuenta que mi público general no es parte del fandom, por lo que no me pondré a hablar de Star Wars como si todos supieran de lo que hablo. Ya si a alguien le interesa conocer mucho más a fondo de Star Wars, les recomiendo canales especializados en el tema, como Yeshua Revan, La Sombra del Imperio, La Guardia del Templo o Apolo 1138, todos canales muy recomendados. Pero yo voy a evitar hablar a fondo a menos que sea importante para dar ciertos puntos a entender o porque las series piden cierto nivel de trasfondo. Pero repito, yo trataré de hablar de la forma más digerible para que los que son espectadores casuales y no son fans puedan seguirme el hilo. Este será un tema divertido que abordar y para eso, porque sé que será un tema muy largo, lo dividiré en dos partes. Sin más, empecemos. Top Series Live Action de Star Wars. Hasta el momento se han estrenado 7 series live action: The Mandalorian, con 3 temporadas, The Book of Boba Fett, Obi-Wan Kenobi, Andor, Ahsoka, The Acolyte y Skeleton Crew. Voy a empezar de peor a mejor dentro de mis gustos personales y al final de la segunda parte haré la lista del top objetivo. Tranquilos que sí va a haber diferencias entre una lista y otra para que no piensen que no soy objetivo. Así que, empecemos. Obi-Wan Kenobi. Obi-Wan era la serie que más esperaba y que más emocionado me tenía. Obi-Wan ha sido desde siempre mi personaje favorito. Aún recuerdo bien que los primeros rumores sobre esta película salieron desde 2017. Porque sí, tanto Obi-Wan como Boba Fett se suponía que serían películas. Pero entre el fracaso de Han Solo y el éxito de The Mandalorian, replantearon todas las producciones, por lo que Obi-Wan fue reescrita como serie y por Dios, vaya que se nota. Porque cuando sabes escribir series, la estructura es muy diferente. Sabes que tienes mucho más tiempo en pantalla, el cual debes y saber utilizar para profundizar la trama y que no haya exceso de relleno. Y Obi-Wan tristemente sufre de esto. La cantidad de metraje innecesario en esta serie es exasperante, al punto en que hacen no una, sino dos persecuciones de varios adultos tratando de alcanzar a una niña de medio metro. Esto es de comedia involuntaria. Vamos, incluso existe una edición hecha por un fan que tomó las casi 6 horas que dura la serie y las compactó en una peli de 2 horas y coño, mejora abismalmente el resultado final. Creada por Deborah Shaw y con el regreso del gran Ewan McGregor, la premisa es simple. Reva es una inquisidora que después de sobrevivir a la Orden 66 y de ser ninguneada por sus compañeros inquisidores, busca a cabo una venganza contra Darth Vader. Ah, sí, y Obi-Wan está por ahí de fondo, que es sacado de su exilio para rescatar a una joven Leia, y se da de golpes con Vader. Fin. De entrada, Joby Harold, quien fue el principal guionista de la serie, hizo un trabajo simplemente lamentable.
Y la dirección de Deborah es muy mediocre, y francamente esto me sorprende porque ella venía de dirigir varios episodios de Better Call Saul, por lo que tenía buenas expectativas del show. Pero el resultado final fue una de las mayores decepciones que me he llevado. Recuerdo que en un principio era más indulgente con la serie, quizá por mi deseo de que me gustara, precisamente por la expectativa, ya que como dije, Obi-Wan es mi personaje favorito de toda la saga, por lo que me aferré brevemente a la idea de que no era tan mala la serie, pero revisitándola y analizándola ya no podía esconderlo, de verdad, me decepcioné terriblemente con esta serie. Y es que no sé por dónde empezar. Bueno, sí, que Obi-Wan es secundario en su propia serie. El personaje de Reva es literalmente quien empieza la historia y a lo largo de la serie nos enteramos de poco a poco cómo su venganza es parte crucial de la trama. Y el desarrollo de Obi prácticamente se resuelve de un segundo a otro, a veces entre episodios o a veces durante el mismo capítulo, completamente de golpe y simplemente porque el guión lo necesita. Así que robarle el protagonismo al prota, valga la redundancia, es un error enorme, y más cuando el protagonista es uno de los personajes más queridos por el fandom. Y para rematar, el personaje de Reva es insoportable y no hay manera de empatizar con ella. Ojo, y quiero dejar algo muy en claro. Estoy totalmente en contra de que se le hagan bullying a los actores y actrices por hacer su trabajo. La gente ya tiene que aprender a separar al talento del personaje, porque siempre que un personaje es odiado, quien se come el odio de todo el mundo es quien lo interpreta. El caso más sonado puede ser el de Jack Gleeson en Game of Thrones, quien interpretaba a Joffrey Baratheon, pero en esta misma saga lo hemos visto infinidad de veces en el pasado, con Ahmed Best, Jake Lloyd, Mary Kelly Tran, Daisy Ridley y ahora con Moses Ingram. Y en el caso de esta última, si el personaje está horriblemente desarrollado, es por culpa del guionista. Y si está mal dirigida y hace una mala actuación, porque no he visto más trabajos de esta mujer como para saber si efectivamente es buena o mala actriz, pero vamos, hay una responsabilidad por parte de Deborah, quien fue la directora. Esta mujer literal hizo lo que se le pidió y punto. Por favor, respeto para los actores y actrices. Pero regresando, el resto de la serie no se salva. Los efectos visuales están al nivel de las precuelas, y seamos honestos, no han envejecido muy bien esos efectos. Nada más vean esto. Are you ready? Are you? Cuando lo vi pensé, ¿por qué no los rejuvenecieron tal cual como lo hicieron con Luke, o como lo han hecho con Marvel? Porque la verdad han hecho trabajos de rejuvenecimiento fantásticos. ¿Por qué aquí no lo hicieron? Pues para mi sorpresa, cuando veo el detrás de cámaras, resulta que sí lo hicieron. Pero el efecto quedó de verdad tan mal que no solo no se nota que hubo un retoque digital, sino que además ver estos actores que supuestamente deberían verse igual que cuando hicieron el ataque de los clones, o sea, hace 20 años, pues no se nota, o sea, vean estas dos tomas y se nota que hay 20 años de diferencia en el aspecto de los actores. No te crees para nada que estas escenas son cronológicamente a la par, así que también eso distrae bastante. Todos los personajes, con excepción de los personajes Legacy, son completamente olvidables e intrascendentes. No hay nada en esta serie que aporte a la saga o que digas, claro, siempre quise saber eso, o me pregunté qué hacía Obi-Wan en ese momento. Esperen, ¿saben una cosa? Sí había una historia que contar, que los fans querían saber y que lo dejaron como incógnita al final del episodio 3. Y esa historia la redujeron a un mero guiño hasta los últimos 10 segundos de la serie. Coraje es poco lo que sentí viendo esto. La edición es terrible y hay conveniencias y sinsentidos más dignos de una caricatura tipo Looney Tunes que de Star Wars. Y lo peor de todo es la cinematografía. ¿Por qué mierda tienen cámara en mano para todo? La cámara en mano funciona bien para dar momentos en donde la trama necesita sentirse personal o ciertos momentos frenéticos. Pero aquí todo el puto tiempo la cámara está moviéndose, agitándose. Lo siento, se vuelve cansado a los 2 minutos. El operador estaba ebrio, no les alcanzó para un maldito Steadicam o un tripié. Ya de jodido que recargaran la cámara en una silla, carajo. Las únicas cosas que rescato de la serie es la actuación de Ewan McGregor,
porque este hombre actúa de manera soberbia hasta dormido, volver a ver a Hayden Christensen como Anakin y Vader, y a pesar de que el efecto de rejuvenecimiento quedó bastante cutre, verlo de nuevo fue simplemente glorioso. El diseño de producción está bien, y por último el tema principal de la serie compuesto por John Williams. Hay que decir más, eres el puto amo, John, eres lo mejor que le ha pasado musicalmente a la saga y al cine, te quiero, John. Ah, es que esa es otra, ahora que lo pienso. El resto de la serie, si bien la banda sonora está ok, le quitaron la marcha imperial a Darth Vader. ¿Qué mamada? Solo sale unos segundos en su última aparición, y el cabrón sale durante toda la maldita serie. ¿A quién putísima madre se le ocurrió esto? Literal, el tema sale con Vader en cada momento de la saga. Momento que tiene Vader en pantalla, momento en que suena la marcha. Hasta cuando todavía era Anakin, pero tenía sus momentos de lado oscuro, salía el tema. Literal, la única producción en donde no suena la marcha imperial es en el episodio 4. Y porque John Williams no compuso el tema sino hasta el episodio 5. Literal, si Vader va al baño, suena la maldita marcha imperial. Neta, no sé en quién o en qué estaban pensando en dejar el tema fuera. De verdad, una decisión horrorosa. Así que definitivamente en mi top personal se va hasta el fondo ocupando el puesto número 7. Para mí es la peor de todas y es la peor decepción que me he llevado en mucho tiempo. En fin, siguiente serie. The Acolyte. A diferencia de todas las series, hay algo que The Mandalorian, Skeleton Crew o en este caso The Acolyte podían gozar, y es la falta de protagonistas reconocibles. Porque si bien todas las demás series tienen de protagonistas a personajes icónicos o mínimamente conocidos, estas tres series gozaban de empezar en un punto desconocido, lo que entre otras cosas permitía que los espectadores fuera del fandom pudieran verlas sin sentirse perdidos de que les faltara contexto. Y en particular The Acolyte tenía todavía más ventaja, porque cronológicamente esta serie sería como el primer contenido audiovisual. Porque sí, hay muchos cómics y novelas aún anteriores a la serie, pero al espectador promedio le interesa más lo audiovisual anteponiendo siempre las películas y series, y a veces videojuegos. Y en ese sentido, The Acolyte se coloca en primer lugar situándose 100 años antes del episodio 1, La amenaza fantasma. Y de una vez lo quiero decir. El odio que ha salido de esta serie sí me parece desmedido y hasta desubicado. Definitivamente es una mala serie, sí, no lo voy a cuestionar. Creada por Leslie Headland y protagonizada por Imelda Steinberg, la serie trata de dos hermanas gemelas que fueron separadas de niñas, una entrenó con los Jedi y la otra fue acogida por un acólito del mal para llevar a cabo una venganza y matar a 4 Jedis a los que les tiene odio. Muy Kill Bill, de hecho. Mi principal problema con la serie es el guión, el desarrollo de la trama, personajes y ritmo. Nada más eso. De entrada, la serie no logra prolongar el suspenso y en cada episodio, cada que tiene la oportunidad de jugar con algún momento para generar emoción o intriga, lo resuelven literal en segundos. Por lo que ya para el capítulo 3 pierde toda emoción porque sabes que todo va a salir bien. Primero te hacen dudar de si el personaje principal pudiera tener una doble vida, pero nada. Siguiente escena, ya te dicen que tiene una hermana gemela. Porque se supone que esto debe ser una sorpresa. Luego, dicen que la gemela murió, por lo que todos dudan que la hermana buena, pues en realidad sea buena y esté fingiendo tener su doble vida. Pero no. Escena siguiente, ya todos se convencen de que la hermana mala está efectivamente viva y todos deciden buscarla. Luego, encuentran un cadáver y la hermana buena llega a la escena del crimen por lo que queda mal parada y todos piensan que fue ella. Pero no se preocupen, llega otro personaje a defenderla y todos se olvidan del asunto. Y así toda la maldita serie. Entonces el guión es tan mediocre en generar tensión por su afán de llegar al punto B, al C y así sucesivamente, que rompen el ritmo y pues rápidamente te importa un carajo lo que pasa. Y por lo mismo, la serie no se preocupa en desarrollar a los personajes, por lo que realmente nunca terminas de empatizar con nadie. Y a esto sumémosle las inconsistencias de los personajes. La serie empieza diciéndote que la gemela mala es una asesina a sangre fría, que no se detendrá por nada hasta cumplir su objetivo. 3 horitas después,
La vemos diciendo que se va a rendir y entregar ante los Jedi porque cometió un error. 3 horitas después, la vemos pelear contra los Jedi cuando segundos antes dijo que se iba a rendir. 3 doritos después, hace las paces con su hermana buena. 3 doritos después, quiere volver a matar a todos, pero por alguna razón que nunca entendí, se hace la loca y en vez de seguir su objetivo, se deja llevar porque el guión lo necesita y deja vivos al personaje, sobre todo al que más le interesaba matar, le sigue la corriente, en lugar de matarlo cuando tuvo más de una oportunidad para hacerlo. Por Dios, niña, hasta James McAvoy en Split era más consistente con sus acciones, y eso que su personaje tenía trastorno de identidad disociativa. No me chingues, jamás había visto un personaje cambiar de motivaciones de manera tan drástica. Y el misterio, si es que así se le puede llamar, radica en contar la misma historia 2 veces. La información está tan mal ejecutada que estos 2 capítulos se pudieron sincretizar en uno, o incluso en menos de uno, en un simple flashback, y haber hecho todo esto muchísimo más corto y llegar al grano. Es increíble que una serie de apenas 8 capítulos haya tenido un total de 10 guionistas. Pero definitivamente lo peor de The Acolyte no es la historia que cuentan, sino la que no cuentan. Desde que se anunció esta serie habían dicho que querían indagar en el lado oscuro y los Sith, y sabiendo que esta serie ocurre antes del episodio 1, era una oportunidad magnífica para ver una historia en la que aprendemos los misterios de los Sith, a la vez de un drama político en el que veíamos cómo se colaban lentamente en el Senado Galáctico e iban adquiriendo poder hasta lo que terminó siendo el levantamiento del Imperio. Pero no. Y es que el mejor personaje, que es Kimir, el discípulo oscuro, lo usan como secundario. Jamás dicen cómo se acercó a la gemela malvada y la sedujo al lado oscuro. Su historia se reduce a un par de comentarios bien cortos y 2 escenas clave, pero que si parpadeas te las pierdes. Porque dicen que fue un Jedi que se desvió hacia el mal. Nada que no hayamos visto antes en esta saga, ¿verdad? Hubiera sido más interesante que Kimir fuese el protagonista, ver cómo se separó de la orden y terminó luchando contra su maestra, y entonces era encontrado por el Sith de turno, que por cierto resulta que era el mismísimo Darth Plagueis, el maestro del emperador. ¿Y saben qué es lo peor? Que este personaje que es hiper mega popular por el fandom, que todos habíamos estado deseando desde hace años ver de manera física dentro del canon, te lo muestran en 3 segundos, en las sombras y hasta el final de la serie. Todo lo que prometió la serie lo dejan como un puto cliffhanger hasta el mero final de la serie. Repito, 10 personas escribieron esto. Y de los personajes y actores a los que rescato son a Kimir, interpretado por Manny Jacinto, a Sol, interpretado por Lin Yuan-Yai, y a Jackie, interpretada por Daphne King. Y quizá también rescate solo en actuación a Charlie Barnett y a Dean Charles Chapman. Pero de ahí en fuera todos los personajes son intrascendentes, y con actuaciones que van desde lo desinteresado a lo directamente malo, sobresaliendo a su protagonista, Amalda, quien interpreta a las gemelas Osha y May, o bueno, que se supone que son gemelas, pero que están interpretadas de una forma tan pobre y unidimensional que jamás notas la diferencia entre una y la otra, ni siquiera cuando las dos están juntas en pantalla. Es increíble que Lindsay Lohan haya hecho el mismo reto actoral y lo lograra de forma bastante convincente en Juego de Gemelas. Y cuando hizo esa película tenía 12 años, mientras que Amalda ya estaba en sus 26 cuando hizo esta serie. Perdón, pero es que qué mala actriz es. El diseño de producción es malísimo. El 70% de la serie transcurre en set que se nota que son decorados. Los efectos especiales están solo un par de líneas arriba de la serie de Obi-Wan, pero desde luego no a la altura de las otras series que además se hicieron antes. Casi todos los vestuarios parecen más cosplays que ropa de este universo. La falta de imaginación y creatividad también destacan. Algo que fue muy sonado y criticado fue la aquelarre de las brujas, pero todas las críticas van directamente relacionadas a la orientación sexual de las mujeres. Y a mí me da completamente igual esto. No lo encontré molesto ni nada. Si acaso mi problema sería que visualmente es muy mixto y pobre. Y bueno, el diálogo estoy completamente de acuerdo que es de un cringe inconmensurable. Si me vas a poner rituales mágicos, pues
Coño, cúrratela tantito. Me hubiera gustado un poco más de show visual como en The Clone Wars. O en Avatar. Incluso Outlander, sin ser espacial ni muy extravagante, hicieron rituales visualmente mucho más bellos que solo un grupo de brujas hablando y levantando las manos. Esto es muy aburrido de ver, sabiendo que hay antecedentes para hacerlo mejor. Además de que me hubiera gustado ver que todas las brujas fueran de la misma especie. Es que en serio, hay un desinterés en general en estas producciones de poner pocos alienígenas y rellenar solo con humanos, cuando pueden hacer mucho más que pues la verdad da coraje que no lo hagan. ¿En dónde están los actores comprometidos a hacer algo más interesante y llamativo y no solo verse y lucirse guapos? Como Dave Bautista, Ray Park, Rebecca Romijn o el amo de amos Duke Jones. En general, The Acolyte parece una producción fan-made, de esas que puedes encontrar de a montones en YouTube, más que una producción profesional. Eso sí, rescato 3 cosas. 1, que hayan querido recuperar la magia de los duelos de sable de luz de las precuelas. La verdad, sí son mucho más acrobáticas y coreografiadas, y eso lo disfruté muchísimo. Ni de lejos se comparan con Duel of Fates o Battle of Heroes, pero se agradece que fueran un poco más dinámicas que las de las secuelas. Segundo, la banda sonora. Es muy bella, la verdad. Aquí Michael Abels se lució de verdad. Y tercero, que la serie no tuviera miedo de matar a sus personajes, porque Star Wars suele ser poco arriesgado en ese sentido. Cada que pueden hacer una escena épica con un gran sacrificio, todo sale bien y los personajes regresan sin un rasguño. Y esta serie mató a la mitad de sus personajes. Así que tener los huevos de hacer eso y que no todos fueran invencibles, genuinamente sí se los aplaudo. Así que en mi top personal se queda con el número 6, porque de verdad, de los 8 episodios, solo tuve emociones genuinas en 3 momentos. Y de ahí en fuera, ni me inmuté. Empezaba y terminaba los episodios con la misma cara de desinterés. Así que, vamos a la siguiente. Skeleton Crew. La nueva producción de Star Wars, será muy honesto, no me llamó la atención en lo más mínimo cuando se anunció. Es más, de todas las series, esta fue la única que no vi en su día de estreno. La premisa básica es que serían los Goonies en Star Wars. Y como yo nunca he visto los Goonies, pues entonces no me sentía atraído, no tenía hype por verla. Y en efecto, todo se veía muy infantil. Hasta estaba tentado en no verla o verla una vez que finalizara. Sin embargo, un día que tuve de descanso, más o menos como 2 o 3 días después de que se había estrenado, sí, ya sé, me rendí muy pronto, me puse a verla y la verdad, me entretuvo bastante. Creada por John Watts y Christopher Ford y protagonizada por Jude Law, aquí seguimos la aventura de 4 niños en el pacífico y rutinario planeta de Atatin, hasta que por una casualidad terminan encontrando una nave que los saca de su mundo y se embarcan en un viaje lleno de piratas, criaturas gigantes y un misterio que involucra su mundo natal. Todo esto mientras los acompañan SM-33, el droide segundo al mando de la nave, y Yod, un usuario de la fuerza que además es un pirata. Como dije, esta serie de todas es la que más se nota el enfoque infantil. Sin embargo, el humor sí me pareció simpático, los personajes lo suficientemente agradables, especialmente Neil, de verdad, este niño se roba la serie, y el misterio, en buena parte, al menos al inicio, me parecía llamativo. Y otra cosa destacable de la serie es que también se puede ver sin haber visto nada de manera previa. A pesar de que ya hay menciones y referencias a sucesos de las películas, la serie en general se sustenta por sí misma. La dinámica de los niños protagonistas es buena y se siente muy buena química entre ellos. Wim, interpretado por Ravi Cabot Connors, Fern, interpretada por Rhea Kiera Armstrong, Neil, interpretado por Robert Timothy Smith, y Kevin, interpretada por Kirian El Crater. Estos niños, si bien no son la octava maravilla del mundo, sí se nota que tenían buenos directores detrás y lograron hacer un trabajo muy decente. Sin embargo, y como viene siendo habitual en muchas de estas series, es demasiado corta para sentirse como una serie. Creo que hubiera funcionado mejor como película. La verdad, yo no le veo lo malo a que, no sé, esta hubiera sido la primer película sacada directamente a streaming, porque el tiempo se invierte para contar aventuras, sí,
pero a mi parecer no aprovecha el tiempo para desarrollar a los personajes del todo. Lo que conocemos de estos niños se hubiera contado perfectamente bien en una película y hubiera tenido hasta una mejor repercusión, pero que sea una serie en donde cuentas con más tiempo, pues el desarrollo de todos los personajes se siente muy pobre y muy poco explorado. Y pasa lo mismo con los adultos. Jamás vemos un arco profundo que involucre a los padres más allá de su desesperación porque los niños salen del planeta y su gusto cuando estos regresan. Pequeño paréntesis, el padre de Wim, en mi opinión, fue el peor personaje y el que peor actuaba también. Pero el resto de los padres no se salvan. Solo dicen unas cuantas frases en ciertos momentos y ya. La madre de Fern se conecta más con su hija y hasta ahí. Quizá ella es la mejor de todos los personajes de los padres. Pero insisto, hacen tan poco con estos personajes que con el tiempo en pantalla al final no sabe a nada. Y pues nos termina hasta valiendo madres. Lo mismo pasa con el villano Brutus, el cual aparecía en todos los pósters y publicidades y que te daban a entender que iba a ser un enemigo formidable, pero apenas hace algo relevante. Y al final se une a esta extraña tradición que tiene Star Wars de tener villanos con diseños bien perrones, pero que apenas los aprovechan, como el General Grievous, la Capitana Phasma, los Caballeros de Ren, Snoke, Boba Fett y Darth Vader, que gracias a Dios estos dos últimos se salvaron por exigencias de los fans, porque si no, pues se quedaban en la lista. Y Yod, pues efectivamente termina siendo el personaje más interesante, pero le faltan matices, ya que en unos episodios parece ser un amigo confiable, pero no deja de ser un pirata, por lo que cuando tiene esta faceta oscura y desalmada, le quedaba bastante bien. De hecho, en algunos de estos momentos de tipo rudo y malo, se luce bastante, pero cuando tenía que ser amigable y comprensivo, se sentía un poco forzado. El cambio de malo a bueno rara vez se sentía natural. Era claro que con este personaje querían hacer un homenaje a Long John Silver, famoso personaje de la novela La Isla del Tesoro de Robert Louis Stevenson, pero que seguro todos los millennials recordamos por su versión Disney de El Planeta del Tesoro. Bueno, toda la trama de la serie se inspira en la mítica novela del autor escocés. Los niños, los piratas, un mundo escondido que alberga un gran tesoro. Hasta los nombres de los personajes son un homenaje, ya que el alias del Capitán Yod es Capitán Silbo, similar a John Silver, y Wim, nuestro protagonista, suena similar a Jim Hawkins, quien es el protagonista de la historia. Y aprovechando los datos curiosos, el nombre del droide SM-33 es un homenaje al señor Smee, fiel mano derecha del Capitán Garfio de Peter Pan. Y hay dos cosas que terminaron dejándome un sabor de boca amargo. La primera son las maneras tan convenientes de librar cualquier reto que se les ponían, por lo que la sensación de peligro nunca se siente real, salvo por unos momentos en el episodio 7 cuando Jock saca a relucir el cobre, o mejor dicho el sable. No me vayan a alburear. Y como digo, al final se hace bueno de golpe sin que se sienta una progresión o el cariño por los niños. Porque está bien que no deba sentir apego por todos. Es más, su pequeña rivalidad con Fern sí parece muy bien construida y es convincente. Pero con Wim, la verdad su relación de supuesta amistad es muy pobre. Y en efecto no terminan siendo amigos, por lo que no es coherente ni satisfactorio la rendición de Yod. A diferencia de Silver y Jim, en donde su amistad es el corazón de la historia. Y sientes empatía por Silver, al final cuando decide ignorar su deseo de encontrar el tesoro por velar por el bienestar de Jim. Y lo segundo fue lo horriblemente anticlimático de la revelación del gran supervisor de Atatin. De verdad, pensé que habría algo mejor planteado para ello, ya que a lo largo de la serie nos enteramos de que este aparentemente cotidiano planeta suburbano es un mundo escondido del resto de la galaxia, y que sus habitantes viven en una burbuja en donde son completamente ignorantes a los hechos importantes de la galaxia. Nunca supieron de la Guerra Civil Galáctica, del Imperio, ni de la destrucción de Alderaan. Es más, sus monedas son todavía de la República de los tiempos de las precuelas. Y además, toda esta fachada fue hecha por, o al menos eso dejan entender, por un pirata que no quería que nadie supiera dónde estaba su escondite, nuevamente referenciando a la Isla del Tesoro. Y yo esperaba que el capitán fuera parte importante de la revelación final, porque hasta su primer holograma que no se le veía la cara, lo cual es un recurso narrativo para decir que será parte de una revelación más importante para el final. Y ese final es un mugroso droide que nada tiene que ver con el capitán. La verdad,
Habían muchos temas interesantes que planteaba la serie, pero que son gravemente ignorados solo para pasar de una aventura a la siguiente y así sucesivamente. Ahora, no quiero que suene que no me gustó la serie. Creo que es bastante decente. Visualmente es de las series mejor logradas, el CGI es excelente, me encanta el buen uso mezclado de efectos digitales con efectos prácticos, el maquillaje y prostéticos de los aliens es muy nostálgico pero muy bellamente hecho. Es más, debo decir que me alegra que la serie esté abarrotada de aliens, lo que definitivamente hace que se sienta del universo de Star Wars. La banda sonora es genial. El tema me encanta por sus toques de emoción y aventura clásica. El trabajo de Mick Giacchino es de verdad fenomenal. Por cierto, si el apellido le suena, es porque es el hijo de Michael Giacchino. Gran compositor que, entre otras cosas, compuso la banda sonora de Rogue One, por lo que padre e hijo son parte de Star Wars. Definitivamente no fue una serie que me enloqueciera, y una vez que la terminé de ver, no sé si la vuelva a ver, la verdad, no sé si la revisitaría. Pero francamente, como digo, la disfruté mientras duró, por lo que se queda en el puesto 5. Siguiente serie. Ahsoka. Aquí es en donde estoy seguro de que voy a desatar la ira de algunos fans, pero la serie de Ahsoka me parece una oportunidad perdida por el hecho de que todo lo importante e interesante ocurre hasta el final. Y todo el inter es relleno que no va a ninguna parte, y además hay un capítulo entero dedicado al fanservice. Por cierto, pequeño paréntesis, tengo un video hablando del mal del fanservice por si alguien gusta ir a verlo. Enlaces en la descripción. Creada por Dave Filoni y protagonizada por Rosario Dawson, de entrada el principal problema con Ahsoka es la historia, y es que el creador y además guionista Dave Filoni aseguraba antes del estreno que no hacía falta ver ninguna serie previa para entender a Ahsoka. Dave, te respeto, pero literalmente es imposible entender esta serie sin haber visto cuando mínimo Rebels. Y eso agreguemos que tu personaje protagonista salió primero en Clone Wars, y todo su arco de personaje se encuentra en esa serie. Bueno, para ponerlos en contexto, Ahsoka continúa la historia que dejaron abierta en el final de la serie de Rebels. Y casi todos los personajes que vemos en esta serie fueron presentados ahí primeramente. Así que para poder entender y disfrutar realmente de Ahsoka, sí necesitas contexto. Y dicho contexto son una película y 2 series animadas, que entre ambas suman un total de 11 temporadas. ¿No necesitas ver nada antes de esto? No mames, Dave. Y bueno, sabemos que en una saga tan grande es complicado querer llegar siendo nuevo. Es como si yo, que nunca he visto la saga de Rápidos y Furiosos, quisiera empezar con la 10ª entrega. Pues obvio no entendería qué carajos estoy viendo, y la culpa sería mía. Pero el problema, repito, es el cómo se lo vendes a la gente. Pero quitando de lado que la serie no es accesible para la audiencia general, el guión se alarga innecesariamente mostrando un montón de situaciones que no llegan a nada. Y lo que es importante, lo revelan todo a golpe y casi hasta el final. La trama es la siguiente. Nuestra protagonista, Ahsoka, busca evitar que una bruja y unos mercenarios quieran traer de vuelta a Thrawn, un gran almirante imperial que podría detonar una nueva guerra. De paso que la padawan de Ahsoka, Sabine, quiere recuperar a Ezra, su amigo perdido que se encuentra en el mismo planeta que el gran almirante Thrawn. No suena complicado de seguir, pero lo es. Primero porque los 3 primeros capítulos buscan extender la trama con cosas que fácilmente se pudieron decir en la mitad de tiempo, solo para darnos pues un montón de acción, peleas con sables de luz, batallas con naves, disparos, lo que a los fans les encanta ver. Y a ver, yo también disfruto de estos elementos, de verdad que sí, pero no lo hagas solo porque sí, sin llegar a nada, a expensas de la trama. Es que en mi opinión el capítulo 3 es de los episodios más innecesarios que he visto. Literal, no pasa nada. Nada importante más que pura acción acrobática. Y el capítulo 5 es un orgasmo visual, pero solo si eres fan de Hueso Colorado. De lo contrario, ves este capítulo pensando, ¿qué madres estoy viendo? Un capítulo dedicado a recrear momentos de Clone Wars, pero en live action. Y todo solo para dar una lección que no necesitaba más de 1 minuto de conversación entre personajes, que además tampoco resultó ser tan claro. Tuve que ver un par de veces el episodio para tratar de entender a qué se referían, y no porque sea un mensaje complicado, de hecho era un mensaje simple: vives o mueres. Pero no sé, es que está narrado de una forma rara, y el hecho de que se tomen todo el capítulo solo para decir eso,
pues es lo que lo vuelve confuso si te pones a pensarlo. Y lo que hubiera sido interesante largar durante varios episodios para generar suspenso y una sensación de saber si tendrían o no éxito, es decir, la búsqueda tanto del almirante como de Ezra, se termina resolviendo de una forma muy pronta. Literal, en un solo episodio ya encuentran a ambos. Por lo que la sensación de escala de estar viajando entre planetas o en esta serie de viajar entre galaxias, pues hace que todo se sienta pequeño y demasiado seguro. Y mi último problema en cuanto a la trama, y esto sí es muy confuso hasta para mí que he visto las series, es que plantean que Ahsoka fue maestra de Sabine. ¿En qué momento? En toda la serie de Rebels, estas dos apenas interactúan, y de repente me dices que fueron maestra y aprendiz, y no solo no vemos el inicio de esta relación, sino que además la serie empieza queriendo reconciliar su turbulenta relación. Repito, ¿en qué puto momento? Tanto énfasis en recrear escenas que ya vimos de otras series, pero en ningún momento me aclaras cómo y cuándo se dio esta relación de maestro y aprendiz. Yo le hubiera dedicado un capítulo entero a un flashback de ver cómo fue su viaje y cómo fue que se separaron. También para aclarar por qué el personaje de Sabine ahora resulta que es sensible a la fuerza, porque esto jamás se intuyó en la serie de Rebels. Solamente la vimos entrenar con el sable de luz, sí, pero fueron más lecciones de esgrima que lecciones de Jedi. Y además esas lecciones ni siquiera se las dio Ahsoka, sino su amigo Kanan. Es que, de no ser por la empatía que les tengo a estos personajes por sus apariciones previas, no sabría cómo reaccionar con estas dos porque no hay un punto de arranque sólido y hasta es confuso. Creo que el principal problema es que Dave Filoni es un especialista en animación. Fue director de Clone Wars, Rebels, Resistance y antes de Star Wars trabajó dirigiendo varios episodios de Avatar: La leyenda de Aang. Y tras años dedicados a la animación, de pronto dar el salto a live action, pues es sacarlo de su zona de confort, y eso hace bastante evidente que aún no conoce las reglas que diferencian a un medio del otro. Pero hablando del resto de aspectos de la serie, es raro, porque la serie en general está un poco desbalanceada. Tiene aspectos fenomenales y otros que todavía necesitaban trabajarse más. Visualmente los efectos especiales están a otro nivel. Hay muchos momentos que visualmente son espectaculares y me hubiese encantado haberlos visto en pantalla grande. Los decorados y los paisajes, si bien pecan de ser muy opacos y grises, aquí sí me creo que estoy en otros mundos, y no en un set. El vestuario y maquillaje, ahí sí es un 2-2. En algunos personajes lo compro como aliens y personas que están en intemperies, pero en otros, no sé, se notan un tanto falsos, y rayan con lo cosplay. De hecho, estos temas los explica muy bien y con más detalle el show de Gabriel Insertis. Que si no lo reconocen, se los recomiendo, su canal es genial. La banda sonora, esa sí es preciosa, y lo voy a decir de una vez. Kevin Keener es el sucesor de John Williams en lo que responde a musicalizar Star Wars. Muchos van a señalar que Ludwig Göransson por The Mandalorian, y con mérito suficiente, pero Kevin ha estado en Star Wars desde 2008 con la peli de The Clone Wars, y ahí en todas las series animadas. Lleva décadas haciendo score para Star Wars, en los interludios que no hemos tenido a John Williams. Y Ahsoka desde el mismo tema de la serie, hasta los temas de los personajes. Y así en general me parecen magníficos. Y bueno, ya quedamos que en general los personajes son de otras series. Y todos me parecieron muy bien casteados y personificados. Destaco a Iman Esfandi, quien hace de Ezra, ya que el personaje en animación jamás me cayó bien y en el live action me pareció increíble, lo hizo espectacular. Y de los personajes nuevos, sí quiero hacer especial mención a Baylan Skoll, un personaje que cada que hablaba solo quería que siguiera con sus filosofías. Tenía mucha presencia y carisma, de verdad. Qué maldita pena que su actor Ray Stevenson muriera antes de que se estrenara la serie. Nunca pudo ver la buena recepción que tuvo su personaje, y eso es una tragedia, porque este personaje fue el mejor de la serie por mucho. Así que por todo esto, yo voy a dejar a Ahsoka en cuarto lugar en mi top personal. Y hasta aquí lo dejamos, gente, porque si no el video va a quedar demasiado largo. Bueno, de por sí ya quedó largo. Si les gustó y quieren ver mi veredicto final, tanto de manera personal como objetiva, pues los invito a que se suscriban y le den un clic a la campana para no perderse la segunda parte ni ninguno de mis nuevos videos que vayan a salir.
Espero que estén atentos porque la segunda parte saldrá en un par de días. Hasta entonces me despido. Yo soy su amigo el Hueso Man. Chiori.